Estimada doctora, buenas noches. Estimados participantes, muy buenas noches. Bienvenidos al Viernes Jurídicos. Un momentito, por favor. Les pedimos a que puedan mantener sus micros apagados para no interrumpir a la docente. ¿Ya? Bueno, doctora, nuevamente muy buenas noches, estimados participantes, de igual manera. Bienvenidos a los Viernes Jurídicos organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. En esta oportunidad vamos a tocar el curso especializado los comentarios al delito de contrabando. Como ponente tenemos a la doctora Yulisa Tania Montalvo Chávez, quien es abogada por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Cuenta con estudios de maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Derecho con mención en Aduanas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual del Callao. Además, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de lavado de activos del Callao en el periodo 2011-2019. Doctora Tania, es un gusto poder contar con su presencia el día de hoy y también muy agradecidos, ¿no?, por compartir su conocimiento con todos los miembros y o participantes de este evento. Muchas gracias, doctora. La sala es suya. Adelante. Buenas noches. En principio agradecer al Colegio de Abogados de Ayacucho por esta invitación y a la colega Jackie por su amabilidad en la elaboración y el proyecto de este tema. Pues bien, hablar acerca del delito de contrabando es en principio enfrentarnos a la errónea idea de que el Estado ha implementado otro mecanismo para tratar de afectar a los contribuyentes, a los usuarios, a los peruanos, con más impuestos y con eso elevar nuestra adquisición de productos en el mercado local. Pero no es tan así, ya que es más bien a través de la práctica del contrabando, ya sea a través de conductas delictivas o conductas que lindan con las infracciones administrativas, que el Estado deja de percibir recursos que luego podrían ser invertidos ya sea en la construcción de colegios, en la construcción de hospitales, etc. Y no solamente hablamos de determinadas provincias, como puede ser el Callao, como puede ser Puno, sino que repercute a nivel nacional. Y también vamos a ver cómo esto afecta el mercado interno en cuanto a los precios, pero además de eso pone en riesgo también la salud de las personas, ya que muchas veces la comisión de delitos de contrabando o cualquier delito aduanero colinda también con la realización de un delito contra la propiedad industrial, un delito de falsificación de marcas, y también adulteración de productos de primera necesidad, etcétera, y también atenta lo que son los derechos de autor, entre otros, ¿no? Pues bien, para hablar del delito de contrabando, primero tenemos que conocer una normativa básica para poder un poco centrarnos en esto. Y conocer que la ley de delitos aduaneros se encuentra regulada por la ley 28008, pero además posee un reglamento que es aprobado por el Decreto Supremo 121/2003, ambos modificados. También tenemos la Ley General de Aduanas, que debemos conocerla, también el reglamento de la Ley General de Aduanas, y procedimientos específicos por cada régimen aduanero, dependiendo de la modalidad a la cual vamos a ya sea investigar o ya sea que vayamos a defender. Por ejemplo, uno de los más comunes, al menos en el Callao, es el reglamento del régimen aduanero especial de equipaje y menaje de casa, que está referido a todos los viajeros que ingresan por el aeropuerto, básicamente, ¿no? Luego tenemos las INTAs, la INTA de Control de Aduanero de Equipajes y Mercancías en la zona comercial de Tacna, la SOFRA Tacna, de la cual creo yo la mayoría
tenemos conocimiento, si es que acaso no hemos estado ahí y hemos adquirido también productos. Pero también debemos conocer, a grosso modo, si no fuera posible empaparnos más, acerca de los procedimientos que se siguen en una exportación definitiva y también en una importación para el consumo. Ambas versiones recientemente modificadas también por la SUNAT. Pero además de esta normatividad básica, debemos conocer cierta terminología en cuanto a este mundo aduanero. Por ejemplo, mucho se piensa que la SUNAT únicamente tiene como misión la recaudación de tributos. Y por lo tanto, si no pago o si dejé de pagar o pagué, determina si estoy o no ante un delito aduanero. Pero no es así. La misión de la SUNAT, como se puede apreciar en la diapositiva, es dotar al país de recursos necesarios, no solo de la sostenibilidad fiscal, a través de la dinamización de la macroeconomía, sino que también va a contribuir con el bien común a través de los controles que ellos ejercen al momento del ingreso y el egreso de la mercancía en nuestro país. Y es que estos controles no solo se van a limitar a que cierta mercancía sea declarada en un documento, sino que también van a poder verificar que esta mercancía cumpla con algunos requisitos que la norma exige, ya sea cuando estamos ante mercancía que va a requerir un permiso, una autorización sanitaria, un permiso por Digesa o un permiso por la Autoridad de Energía Nuclear, etcétera, ¿no? Pues bien, conociendo lo que es la misión de la SUNAT, veamos a qué se refiere el término tan usado como administración aduanera. Muy recurrente en las disposiciones fiscales, muy recurrente en la propia legislación aduanera, ¿no? Se entiende por administración aduanera aquel órgano de la SUNAT competente que va a aplicar precisamente esta legislación, que va a recaudar los derechos arancelarios, que duda cabe, pero además se va a encargar de aplicar otras leyes y reglamentos relativos a estos regímenes aduaneros que vamos a ver brevemente a continuación. También esa potestad aduanera, y hablamos de esa potestad aduanera en ese control que van a realizar sobre la mercancía, pero no solo sobre la mercancía, sino también incluso sobre las personas que ingresan y personas que salen del país. Además de esto, debemos tener en claro qué es una DAM, la Declaración Aduanera de Mercancía, antes de que llamada DUA, que es el documento mediante el cual los usuarios indican el régimen aduanero al cual van a someter la mercancía. Y entonces van a manifestar su voluntad para ver a qué régimen van a realizar, ya sea a través de una importación para el consumo, ya sea a través de una exportación, ya sea a través de un régimen de depósito, etc. Y esos regímenes aduaneros previstos en la Ley General de Aduanas, básicamente tenemos la importación, que lo pueden ver de color gris, que se va a subdividir en otros regímenes, pero que son más no vendría al caso porque son más de detalle, ¿no? Basta con que sepamos que existe un régimen aduanero de importación, que se refiere a todo lo que es el ingreso de mercancía. También tenemos los regímenes aduaneros, el régimen aduanero de exportación, que se refiere a todo lo que es salida de mercancía, al régimen de tránsito, que se refiere a aquella mercancía que, si bien es cierto, va a arribar a nuestro país, su destino final no es nuestro país, sino, por ejemplo, puede ser mercancía que ha venido de China, pero su destino final va a ser Bolivia. Entonces, únicamente nuestro país va a servir como una vía de acceso para unir la mercadería que venía de China y conectarla con Bolivia. Entonces, no podemos decir que es una mercancía que propiamente va a ingresar a nuestro país a través de un régimen aduanero hablante. También tenemos regímenes de perfeccionamiento. El más famoso es el drawback, que está relacionado con las exportaciones, por el cual una empresa exporta
y por esas las exportaciones que realiza, el Estado le va a dar una subvención, o sea, le va a pagar por cada exportación realizada. También tenemos regímenes aduaneros de depósito, por el cual la mercancía, si bien es cierto, va a arribar a nuestro país, se va a quedar en una zona primaria, pero esta no va a ingresar propiamente dicho, no va a ingresar al país, ¿no? Solamente se va a quedar en esa zona, a la espera de que posteriormente sea destinada a cualquiera de otro régimen aduanero, como puede ser la importación o como podría ser incluso la reexportación de la mercancía. Entonces, de todos estos regímenes aduaneros que podemos apreciar, naturalmente el más conocido es el régimen de importación. Y para esto vamos a ver con un flujograma brevemente en qué consiste la importación. Una vez que la mercancía está embarcada, o sea, está viajando en un barco o está en un avión, este medio de transporte va a ser la transmisión del manifiesto de carga a la SUNAT. Le va a decir, esta es la cantidad de bultos que estoy trayendo, estas son las personas a las cuales está consignada esta mercancía. Luego de eso, la mercancía va a arribar a una zona primaria. Ahora vamos a ver a detalle a qué se refiere con una zona primaria. Y posteriormente se va a proceder a la numeración de la declaración. Vamos a declararla como un régimen de importación, puede ser un régimen de importación de despacho anticipado, puede ser el normal que conocemos. Y después de eso se va a generar el pago de la deuda tributaria, porque en esta declaración se va a colocar cuál es el tipo de mercancía que estoy trayendo, las características, y se va a proceder también a asignarle la clasificación arancelaria, que luego de ahí voy a tener que ver si es que está afecto o no al pago de tributos, porque ciertamente hay mercancía que está inefecta al pago de tributos, como hay otra que sí lo está. Entonces, se genera este pago de deuda tributaria, se realiza el pago y se selecciona un canal de control, donde está el semáforo. En estos canales de control existen tres, que son el rojo, el naranja y el verde, y se entiende de esta manera. Si una declaración aduanera de mercancía es seleccionada a canal verde, esta mercancía se entiende que su levante es de manera automática y por lo tanto la importación se ha realizado ya. Sin embargo, si esta declaración aduanera es seleccionada a canal naranja, esta mercancía va a ser sometida a una revisión documentaria, es decir, que esta declaración aduanera acompañada de la factura comercial, acompañada del BL o acompañada de la guía aérea, en fin, va a ser revisada minuciosamente por un despachador aduanero y si es que no encuentra mayor incidencia, le va a dar el levante de la mercancía, es decir, que le va a dar la autorización para que ingrese esta mercancía a nuestro país. Y si en caso le toca el canal rojo, pues entonces la autoridad aduanera va a proceder a realizar no solo la verificación documentaria de la mercancía, de factura, de las guías, etcétera, sino que también va a revisarla físicamente y va a poder contrastar si lo que está declarado en la DAM se condice con lo que figura en la factura y es en la cantidad, en la descripción, etcétera, en el peso, con la mercancía que la está apreciando de manera física. Entonces, si es así, si todo se condice, procederá la SUNAT a darle el levante de la mercancía. Es entonces cuando uno obtiene el levante de la mercancía que se considera que esta ha sido importada propiamente dicha. Antes de eso estaremos en cuestiones de una tentativa de la importación o una importación que no se ha realizado aún. Pues bien, ahora, esa selección de canal, ya sea de canal rojo, canal naranja, canal verde, es aleatorio, aunque por un tema de monitoreo de la misma SUNAT, ellos tienen asignadas a ciertas partidas arancelarias hacerlas pasar sí o sí por canal rojo. Por ejemplo, podría ser el tema de las telas, ¿no? Que usualmente es sometida a canal rojo para poder realizar un corte de la tela y poder ver si es que el gramaje que tiene la tela es la misma que ha sido declarada y es la misma que aparece en la factura y por lo tanto los tributos que va a pagar son los correctos. Pues bien,
Ese es a grosso modo el programa de la importación, tiene más detalles, etcétera, pero que para el caso creo que es suficiente. Pero también, para entender en el tema del delito de contrabando, hay que ver que existen otros regímenes especiales. Por ejemplo, existe el material para uso aeronáutico, que tiene que ver con todo lo que es reparación, repuestos de aeronaves. También tenemos lo que es el duty free. Para las personas que han viajado al exterior, saben que existen unas tiendas que venden productos con aranceles que son, con precios que son menores, precisamente porque el arancel que tienen está libre de ese arancel que tendría un perfume o un cosmético que se vendiera aquí en nuestro país, ¿no? O sea, son zonas especiales. El rancho de nave también, que se refiere a todos la comida que va a servir para alimentar a todos los tripulantes de un avión. También tenemos el material de guerra, como su mismo nombre lo indica, está referido a todo lo que es de las Fuerzas Armadas. También vehículos para turismo, ingresos y salidas de contenedores, mercancía que ingresa únicamente para ser exhibida, por ejemplo, y que no se considera que está nacionalizada o que se ha realizado la importación, porque solamente va a permanecer un tiempo y luego va a salir, entre otros regímenes especiales, ¿no? Como por ejemplo el que se los comenté un momento, que se refiere al equipaje de viajeros, que es el que está referido al ingreso por el aeropuerto Jorge Chávez. Muy polémico, muy comentado, muchas veces modificados y muchas veces también generando la duda de si la conducta que comete al fin y al cabo es una infracción o se convierte en un delito por la permisibilidad de la norma, ¿no? Muy bien, continuando con este glosario de términos, existe el término de los despachos aduaneros. ¿A qué se refiere con despacho aduanero? Y es precisamente este cumplimiento de las formalidades, ¿no?, que se necesita para que una mercancía sea sometida a un régimen aduanero. Necesitará su factura, necesitará las guías, necesitará tal vez alguna autorización sanitaria, etcétera. Y posteriormente el control aduanero, que es el conjunto de medidas que adopta la administración aduanera con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera. Pero además de eso, de cualquier otra disposición cuya aplicación o ejecución sea de competencia o responsabilidad de este. Entonces, la SUNAT no solamente se va a encargar de verificar que un régimen aduanero sea realizado de manera correcta, sino también va a verificar qué tipo de mercancía se trata, si es mercancía restringida, si es mercancía que está prohibida, si es mercancía que necesita ser sometida a medidas en frontera, que está referida a todo lo que es afectación de marcas y de derechos de autor, y entre otras, ¿no? Va a poder verificar. Luego de eso, nuevamente se repiten los canales de control, que ya lo hemos visto, el canal verde, el canal naranja y el canal rojo, que para un tema de tentativas a nivel de delitos aduaneros es importante conocerlos porque nos va a delimitar si ya está la mercancía nacionalizada, si todavía no está, si está pendiente de realizarse algún procedimiento, ya sea como la verificación, si está pendiente de haberse realizado, después de haberse realizado la verificación, dar un levante de la mercancía, etcétera. Entonces, estos términos nos van a permitir conocer si estamos en qué estado del despacho aduanero y poder traducirlo a una tentativa o a un delito consumado. Los derechos de aduana, que se entiende que son los impuestos que se pagan por la mercancía que va a ingresar a territorio aduanero. Para eso también es preciso recordar que la mercancía que se exporta está inafecta al pago de tributos. Entonces, esto se aplica sobre todo para los regímenes de importación, ya sea por la importación usual que se conoce o por envíos de entrega rápida, envíos courier, etc. Y la gran
palabra que vamos a ver en muchos tipos penales de la legislación de delitos aduaneros, que se dice levante. El levante es el acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados, a los consignatarios, al importador, a disponer de la mercancía de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. En tanto la mercancía no tenga un levante, por más que esté declarada, por más que haya pagado tributos, por más que se haya verificado la mercancía, ya sea físicamente, ya sea documentariamente, si esta no cuenta con este levante, que se realiza a través del sistema o tal vez colocándole un sello, no se puede, el importador o el consignatario no tiene la facultad para poder disponer de esta mercancía, sino que todavía sigue bajo la potestad aduanera. Luego de eso tenemos el territorio aduanero, que es lo que se conoce como territorio aduanero. Si bien es cierto, las fronteras del territorio aduanero van a coincidir con las fronteras del territorio nacional, debemos distinguir 3 zonas dentro de la misma: la zona franca, la zona primaria y la zona secundaria. La zona franca, conocida como la Zofra Tacna en este caso, es una parte del territorio nacional que, si bien es cierto, forma parte de nuestro país, se considera que la mercancía que llega ahí es como que si no estuviera en nuestro país. Es por eso que no tiene impuestos que la gravan. La zona primaria, que se refiere a toda aquella zona donde va a arribar la mercancía una vez que llega a nuestro país, como pueden ser los puertos, los aeropuertos, los terminales, los almacenes debidamente autorizados. Incluso también hay locales del importador autorizados por la SUNAT para que sean zonas primarias, que vamos a verlos en un tipo penal en específico. Y también existe lo que es la zona secundaria, que es la parte del terreno peruano que no es la zona primaria. En este caso podría ser Ayacucho, cualquiera de la carretera cualquier carretera, cualquier provincia de nuestro país que no sea los puertos, aeropuertos, terminales, etc. Ahora bien, visto así, podría no ser de mucha importancia. Sin embargo, a través de casaciones, esta regulación de la zona primaria o secundaria ha servido para poder delimitar si estamos o no ante delitos de tráfico de mercancías restringidas por la posibilidad que le ha concedido el juez a través del análisis que ha hecho en estas sentencias, a que si es mercancía que, si bien es cierto, está en nuestro país habiendo arribado sin los permisos sanitarios, pero al no haberse aún otorgado su levante, o sea, al no haber tenido esta autorización por parte de la autoridad aduanera para que ingrese a nuestro país, y al estar en zona primaria se le permite que éste tenga la posibilidad de poder gestionar, de poder recabar la autorización y no entenderse que inmediatamente llega la mercancía y no tiene un permiso sanitario y ya considerarse como que estamos ante un tráfico de mercancías restringidas. Entonces sirve esta zona primaria, zona secundaria para poder delimitar si estamos, al igual que en los canales de control, si estamos ante tentativas o estamos ante delitos consumados. Que esto se distingue de una mejor manera cuando leemos los tipos penales, ¿no? Pues bien, ahora hablando ya del contrabando en sí, del delito como tal, hay diversos autores que consideran que el contrabando en sí solamente va a afectar a lo que es el tema de tributos aduaneros, lo cual no es cierto, porque si hablamos solo nos agotamos en un tema de tributos, estaríamos hablando más bien de delitos de defraudación de rentas de aduana, también un delito aduanero. Pero más bien aquí, en el contrabando, lo que sucede es esta burla que se produce a la autoridad aduanera, y es que ésta se va a ver impedida o se va a ver dificultada en su ejercicio de control por una conducta desplegada por este sujeto activo, que es una maniobra engañosa, a través de la cual
va a ingresar mercancía o va a retirarla, impidiendo, obstaculizando las funciones del control aduanero a través de diversas modalidades, ¿no? Ya sea con la elusión, con la sustracción, etc. Entonces, el contrabando va ligado a una falta, a un daño a lo que es el control aduanero, más allá de solamente considerar que estamos ante un tema de tributos, básicamente. Y en nuestra normativa, el contrabando como tal está regulada en el artículo 1 de la ley 28008, recientemente también modificada. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora el legislador? Antiguamente, el artículo 1, el delito de contrabando se encontraba desglosado en dos artículos. El delito de contrabando estaba desglosado en dos artículos. Uno en una modalidad genérica y luego en el artículo 2 se colocaban las diferentes modalidades. Era bastante confuso, se utilizaba bastante repetición de términos. Por ejemplo, para leerles un poco, decía, ¿no? En el artículo 1, el que sustrae, eluda, burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero, o las extrae del territorio nacional, o no las presenta para su verificación en el reconocimiento físico. Y luego volvía en su mismo artículo a decir la ocultación o la sustracción de la mercancía a las acciones de verificación o reconocimiento, de modo tal que nos daba ya este artículo diferentes modalidades, y en el artículo 2 nos daba muchas más modalidades, pero muchas de estas no de una manera tan clara. Por ejemplo, decía el artículo el inciso E del artículo 2, intentar introducir o introduzca al territorio nacional mercancía con elusión, burla o sustracción, utilizando cualquier documento aduanero ante la administración aduanera. Muy parecido al artículo 1, solamente que se añadía la utilización de un documento aduanero. Dicho sea de paso, este inciso ha sido derogado, y lo que ha hecho ahora el legislador es juntar todas estas modalidades en una sola y las ha explicado las ha desglosado, ¿no? Ha mantenido lo que es la pena, que son de 5 a 8 años, ha mantenido también los verbos rectores en la mayoría de los elementos, como por ejemplo el internamiento de mercancías, la extracción de mercancías, pero para esto también es necesario analizar cada una de esta terminología para ver si es que el internar se asemeja a la importación o la extracción se asemeja a la exportación, etcétera, y vamos a verlos ahora de una mejor manera. Pero para esto, el delito de contrabando tiene una condición objetiva de punibilidad, y es precisamente el valor de las 4 UITs. Entonces, para que nosotros estemos ante un delito de contrabando, sí o sí el valor de la mercancía tiene que superar las 4 UITs. De no ser así, de estar ante una conducta tal cual típica descrita, pero que no exceda las 4 UITs, entonces estaremos en una infracción. Todo esto regulado en la Ley de Delitos Aduaneros. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta también el valor de la UIT de cada año, ver si va subiendo, y hacer el cálculo también en en cualquier tipo de delito. Dicho sea de paso, este valor de las 4 UITs también fue modificado en el año 2012, porque hasta antes de eso se consideraba contrabando a la mercancía que superara las 2 UITs. Pues bien, esta valoración de la mercancía también no es que sea antojadiza o que simplemente uno vea la factura y ve que si pasa las 4 UITs ya vamos a estar ante un delito de contrabando, sino más bien este valor de la mercancía es realizada por la SUNAT, y esto es así porque la misma norma lo ha establecido. Entonces, en su artículo 16, la ley
28008 nos dice que es la autoridad aduanera la responsable de realizar la valoración de la mercancía. Pero esta valoración de la mercancía que ha sido intervenida no es antojadiza, sino que sigue unas reglas de valoración previstas también en el reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros, en el inciso A del artículo 6. Entonces, en estas reglas nos dice que de forma sucesiva y excluyente, este valor que se le va a asignar a la mercancía intervenida por presunto delito de contrabando o por presunta infracción de contrabando, va a ser primero, se le va a otorgar el valor del precio más alto que se encuentra en el SIVEP, en el Sistema de Verificación de Precios, que es un sistema que maneja la SUNAT, donde la mercancía, o sea, todo tipo de mercancía tiene un valor. Entonces, si se incautó mercancía consistente en zapatillas de color rojo con suela de goma, pues en el CIBEP va a tener que encontrar estas zapatillas rojas con suela de goma y ver a cuánto estaba declarada en una importación anterior por otro usuario y ver este valor, asignárselo a estas zapatillas y en base a esta determinación decidir si pasa o no pasa las 4 UITs. Pero va a estar sustentado y amparado en que existe este respaldo por el CIBEP en este sistema de verificación de precios. Además de eso, debe tener en cuenta que cuando se habla de mercancía idéntica para poder valorar la mercancía, también se debe considerar el tipo de importador que está realizando esta mercancía para poderse registrar en un sistema, ya que no es lo mismo que un importador haya traído zapatillas rojas con suelas de goma en una cantidad de 100 unidades, a que alguien haya traído este mismo producto, pero en una cantidad de 10 toneladas, donde el precio puede variar. Entonces, todas estas cuestiones se tendrían que explicar en este informe de valoración que realiza la SUNAT, que está totalmente detallado en sus informes, y si no, pues es válido que la parte lo cuestione. Pues bien, si en su sistema de verificación de precios la SUNAT no encontrara esta mercancía que ha sido incautado, ya sea de forma idéntica o similar puede ser que no sea la zapatilla roja, sino encontrado esta zapatilla en color verde, pero a pesar de eso no la tiene en su sistema, entonces va a poder buscar en proformas, en órdenes de pedido, va a poder buscar en internet este producto y darle ese valor a la mercancía que ha sido incautada. O si no, va a poder utilizar el precio de venta más alto en el mercado interno de esta mercancía, o también va a poder utilizar el valor obtenido de un estudio de valor elaborado por la aduana. Y por último, si no le fuera posible agotar estas 3 reglas, entonces va a poder pedir a un perito que haga un informe de esta valoración, sobre todo para mercancía que es muy reciente en cuanto a tecnología, ¿no? Que no la tiene registrada aún. Entonces, estas son las reglas de valoración que tiene que realizar, que tiene que tener en cuenta la SUNAT para poder determinar el valor de la mercancía. Y esto lo va a colocar en un informe de valoración. Y este informe de valoración que realiza la SUNAT, que es un informe técnico, tiene la calidad de valor probatorio de una pericia institucional, tan igual como un informe que emita la Contraloría. Y esto está previsto por el artículo 21 de la ley y también por el artículo 11 de su reglamento. Lo curioso es que a pesar de que la norma nos dice que tiene la calidad de una pericia institucional, existe aún casos, existe sentencias incluso en que no se le otorga este valor a las pericias que realiza la SUNAT, sino que simplemente se los considera como informes, como nada más, y a los peritos como testigos y más nada. Sin embargo, para esto existe una casación del año 2019, Cañete, en la que se les recuerda a los jueces que
estos informes técnicos que emite la SUNAT tiene el valor de una pericia institucional y por lo tanto tiene que ser valorado como tal. Entonces, qué duda cabe ya a estas alturas que las pericias tienen que actuarse como tal, tiene que ponerse de conocimiento de la parte va a poder observar también las pericias que realice la SUNAT, cuestionar el tema de los valores, de ser el caso, etcétera, ¿no? Y también para esto seguir las normas que dicta el Código Procesal Penal en cuanto a la elaboración de las pericias. Yendo ya a las modalidades previstas en el delito de contrabando, recuerden que les dije que antes el delito de contrabando estaba dividido en 2 artículos, ahora se ha juntado todo en uno solo y nos han dado diferentes modalidades. La A y la B, el inciso A y el inciso B, prácticamente es lo mismo y cambia en lo único que se refiere es en cuanto al interna mercancías y extrae mercancías, entendiéndose que el que interna mercancías es el que traslada algo, es el que ingresa mercancías. Entonces estamos hablando del interna mercancías cuando la mercancía va a ingresar a nuestro país y el extrae cuando la mercancía va a salir de nuestro país. Ojo que en el delito de contrabando no se habla de exportación, en estas modalidades no se habla de exportación y no se habla de los términos de importación, porque estos términos son propios de mercancía que ha sido sometida a regímenes aduaneros y en cambio en estas modalidades esto no ha pasado. La mercancía no ha sido sometida a ningún tipo de control, no ha sido declarada, por lo tanto no se puede hablar de que estamos ante mercancía importada o exportada. Simplemente mercancía que ingresa, mercancía que sale. Y los verbos que nos dan es sustraer, eludir o burlando el control aduanero. Entonces, un ejemplo de sustraer mercancía, internar mercancía sustrayéndola del control aduanero es aquella que la voy a ingresar la mercancía por un lugar distinto al cual está habilitado para su ingreso. Entonces, pensemos en el aeropuerto y pensemos en estas cabinas por las cuales uno ingresa y pasa para poder salir a la zona, al salón internacional. Para salir del salón internacional, sin embargo, en lugar de pasar por esa zona, me voy por otra donde no está el escáner, no está ninguna autoridad, me voy por ese lado y simplemente ya la estoy sustrayendo del controlador. O si no, en los casos en los cuales yo debería presentarme a un puesto de control. Muy bien, ahora eludir. En cuanto a la elusión, se considera que va a existir cuando estoy ante un lugar habilitado, estoy ante un puesto de control, estoy ante, ya sea en Puno, ya sea en el Callao, etcétera, me he presentado ante la autoridad aduanera, pero a través de un acto fraudulento voy a ingresar una mercancía sin que ésta sea de conocimiento de la autoridad aduanera. Si soy un viajero, probablemente voy a agarrar la mercancía y la voy a guardar tal vez, o la voy a colocar dentro de otra que no estaba afectando a ningún pago de tributos, etc. Y cuanto a la burla del control aduanero, es el engaño que ya se produce a la autoridad aduanera para que no detecte este ingreso o salida. Como se ve, son términos que por ahí se asemejan mucho y es caso por caso para poder delimitar a cuál se podría encuadrar para ver si estamos ante la sustracción, elusión o burla, ¿no? Por ejemplo, el tema del ruleteo, conocido en Puno, cuando un mismo camión utiliza una misma declaración una y otra vez, entonces podríamos estar hablando de este término de la elusión, ¿no? Y los términos de, la famosa figura de la culebra por el cual ingresa la mercancía por zonas X donde no hay ningún tipo de control, e ingresan estos camiones con mercancía, entonces estaríamos ante una sustracción. Se habla también de la burla cuando estamos, por ejemplo, ante casos en los que he podido acondicionar algún tipo de mi maleta, por ejemplo, que es una maleta de viajero, voy a acondicionar dispositivos electrónicos para poder ingresarlos.
y haciendo creer a la aduana que se trata solamente de una maleta que tiene ropa, pero en realidad tiene dispositivos electrónicos que tienen un valor superior a 4 ITs y que simplemente no los quiero declarar. La otra modalidad que nos detalla el artículo 1 es no presentar las mercancías para la verificación, reconocimiento físico u otra acción de control aduanero dentro del proceso de despacho aduanero. La acción de ocultar o sustraer la mercancía al control aduanero equivale a la no presentación. Pues bien, recordemos que les dije que uno cuando, para estos casos, a partir de en este caso, en este inciso, ya no estamos hablando solamente del ingreso o salida de mercancía sin que ésta haya sido sometida a un control aduanero, sino que acá ya estamos ante un sometimiento de la mercancía a un control. O sea, ya hay una declaración aduanera de mercancía. Aparentemente se trata de mercancía que va a ser destinada de una manera lícita, pero esto no sucede. Entonces, el importador, la gente que comete el delito va a declarar la mercancía, va a numerar su DAM, va a probablemente pagar la deuda que tiene, va a pagar los derechos, pero va a ser sometida incluso a una selección de canal de control, le va a salir el rojo, el verde, el naranja, pero al momento de realizar la verificación de esta mercancía, esta no se encuentra. Entonces, no la va a presentar para su verificación. Pero en este punto también debemos distinguir que ya sea que se realice el no encontrar la mercancía dentro de un despacho aduanero, ya sea como parte del despacho en sí, por un despachador de aduana, que sea a quien se le ha asignado el control de esta declaración, no va a encontrar la mercancía, pero también puede suceder que esta sea realizada por un oficial de aduana que dentro de sus acciones de control, de manera aleatoria, va a poder elegir qué mercancía va a verificar y cuando decide a través de la lista verificar la mercancía A, va al almacén y no le importa. Entonces, donde está esa flechita, es en ese momento de realizar el control documentario que no se encuentra la mercancía, es que estamos ante la comisión de esta modalidad del delito de contrabando. Pero recordemos que se trata de mercancía que ha sido declarada, que ha sido sometida en parte al controlado. Y no importa. No, yo bueno, le contamos. ¿Qué se me olvidó? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está usted? Pues sí, ahora siguiendo con el inciso D, estamos más bien ante mercancía que ha sido extraída, ha sido consumida, ha sido dispuesta, ha sido utilizada, pero que se trata de mercancía que ha sido declarada nuevamente. Ha sido mercancía que ha sido sometida a un canal de control. Ha sido mercancía que ha sido incluso verificada por la autoridad aduanera. Puede ser que haya sido verificada físicamente, puede ser que haya sido verificada documentariamente, pero que aún no tiene el levante otorgado por parte de la autoridad aduanera. Entonces, si estoy en este punto en el que la han verificado y a pesar de eso, el importador, sin contar con el levante, retira la mercancía del almacén, retira la mercancía de la zona primaria donde se encuentre, entonces habrá cometido esta modalidad. Entonces, para esto es importante, como les comentaba, conocer a qué se refiere el término de levante de la mercancía, ¿no? El siguiente inciso referido igual a verbos que son repetitivos, que son el consumo, el que almacena, el que dispone, el que utiliza mercancía, pero en este caso es durante el traslado autorizado por la aduana de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico u otra acción de control aduanero. En este caso sí va a ser necesario que la mercancía no haya pagado
no se haya pagado por la mercancía ningún tipo de tributo o ningún tipo de gravamen. ¿Pero a qué se refiere con que la autoridad aduanera haya autorizado el traslado de una zona primaria de una a otra? No. Pues bien, existen los despachos anticipados en los cuales la mercancía, una vez que llega, no va a esperar a que sea arribada la mercancía, no se va a esperar a que recién se formule la declaración aduanera, recién sea sometida a un canal de control, recién sea verificada y que luego se le otorgue el levante de la mercancía, sino que a través de los despachos anticipados, cuando la mercancía aún está viajando en este medio de transporte, cualquiera que fuera, ya es declarado ante la aduana. Entonces, para determinado tipo de importadores, se les va a autorizar unos espacios que son las zonas primarias con autorizaciones especiales dentro de los locales de este importador. De tal modo que cuando llegue la mercancía, inmediatamente se va a trasladar a estos locales del importador. Pero ficticiamente estos locales del importador van a seguir siendo zona primaria. Entonces la mercancía aún no tiene levante. La mercancía aún va a necesitar, dependiendo del control que le haya tocado, tal vez una verificación documentaria o tal vez una verificación física, pero esta se va a realizar en el local del importador y para esto el despachador de la aduana tiene que trasladarse al local del importador, a esta zona primaria con autorización especial. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en estos? ¿A qué se refiere esta modalidad? A que usualmente, llegando a la mercancía y habiendo sido autorizada, sale del almacén, pero en lugar de llegar a este local del importador, se pierde. O sea, se la llevan la mercancía o simplemente la cambian de mercancía. Entonces, esta mercancía que supuestamente llegó con tal peso, con tales características o qué sé yo, al llegar al local del importador, muchas veces es cambiada. Muchas veces ya no llega como tal. Entonces, muy conocida en lo que es el Callao por el cambio de mercancía que se realiza, sobre todo por esta posibilidad que otorga la aduana, ¿no? De que la mercancía salga de un lugar a otro lugar. Y el inciso F, que se refiere al internamiento de mercancía que se encuentra en una zona franca o en una zona de tratamiento aduanero especial o zona de tributación especial hacia el resto del territorio nacional, pero que no cuenta con una autorización de la aduana. Existen zonas como la zona franca, existe como la zona conocida como la PECO, que son que beneficia a regiones como son Loreto, San Martín, Ucayali, producto del convenio que existe de cooperación aduanera peruano-colombiana, o también la ley de la Amazonía, por la cual estas zonas están exentas del pago de determinados tributos. Y va a beneficiar precisamente a la población que vive ahí. Entonces, pero este beneficio es, como lo repito, solamente para las personas que viven ahí, no para sacar esa mercancía. De modo que si yo tengo mercancía, ya sea zapatillas, licores, etcétera, en la zona franca y que no está inafecta al pago de tributos, al querer retirarla de ahí para poder vender esos productos en Arequipa o en cualquier otra zona del país, voy a tener que realizar otra operación aduanera para que ésta sea autorizada legalmente en cuanto al ingreso, ya no solamente a estas zonas francas o a esta zona de tributación especial, sino que pase a una zona común, como puede ser, como es el resto del país. Entonces, se trata de mercancía que va a pasar, se tendría que pasar con dos regímenes. Una, el régimen para internarlos en estas zonas francas o en estas zonas de tratamiento aduanero, pero además, si quiero trasladarlas para su venta al resto del territorio del país, voy a tener que realizar otra operación aduanera.
Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se extrae esta mercancía de la zona franca, de San Martín, de Ucayali, mercancía que está en efecto de pago de tributos, y luego es introducida al resto del país. Por ejemplo, si no me equivoco, a inicios de este año, acá en Ayacucho se encontró en un vehículo licores o cigarrillos que tenían incluso el logotipo de la zona franca, ¿no? O sea, que era mercancía que había sido sacada de la zona franca sin pagar ningún tributo, ¿no? Entonces, este tipo va a describir este internamiento de mercancías especiales al resto del territorio de nuestro país. Y para eso también ya la SUNAT hace 2 años se pronuncia con un informe y le hacen la siguiente consulta a los aduaneros. Le dicen, ¿qué pasa si se trata de una mercancía que en efecto, si bien es cierto, ha sido ingresada legalmente a la zona franca, ha sido ingresada legalmente a la zona de tributación especial? En este caso se trataba de San Martín, si no me equivoco. Fue ingresada de forma legal, pero luego este usuario la estaba trasladando a otra región. Entonces la SUNAT le decía, nosotros hemos dado cuenta ya a la fiscalía porque estaba realizando un internamiento indebido, pero este señor quiere pagar los tributos, quiere someter esta mercancía a un régimen, al régimen correspondiente, que sería el régimen aduanero, el régimen de importación normal, pero ya ha sido comunicado a la SUNAT. Entonces, perdón, a la fiscalía. En este caso, la SUNAT les dice, una vez que ustedes ya hacen esa comunicación a la fiscalía, dejan de tener competencia sobre cualquier tipo de pronunciamiento acerca del caso de si va a regularizar el trámite o de si se le va a devolver o no la mercancía, sino que ya viene a ser competencia exclusiva de la fiscalía. Y por último, la modalidad, también para adecuarnos un poco al tiempo que me han dado, la modalidad prevista en el inciso F, que nos habla de conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías dentro del territorio nacional sin que hayan sido sometidas al control aduanero. Entonces es el caso de los transportistas, ¿no? Que muchas veces llevan encomiendas, llevan paquetes, llevan bultos, que una vez que son intervenidos, suelen decir que desconocen a quién le pertenece, que es de un viajero, pero que no lo pueden identificar, o en fin, ¿no? O sea, estamos ante esta modalidad, también afecta al chofer. Para esto es necesario verificar siempre las guías de remisión que tiene, también el manifiesto de pasajeros, y distinguir un poco acá los verbos que dice, ¿no? Conducir en cualquier medio de transporte, que acá sabemos a qué se refiere el término de conducir, hacer circular lo propio. Embarcar es la carga de la mercancía en un medio de transporte, o sea, es colocar la mercancía sobre un medio de transporte. Desembarcar es bajar la mercancía de este medio de transporte. Y el transbordo se refiere a cuando yo paso mercancía, por ejemplo, de un camión a otro camión, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy ingresando productos, ropa de Bolivia, digamos. Y voy a agarrar un camión, este camión, voy a pasar esa ropa hacia el otro camión. A eso se refiere con el transbordo de mercancía. Entonces, igual, sin que hayan sido sometidas al control aduanero. En este caso, muy usual en todo lo que se refiere a la zona secundaria, ¿no? No, como puede ser Ayacucho, Arequipa, el mismo Puno también. En fin, entonces, ahora, ¿qué va a pasar con estos bienes que son incautados? Bien, cuando estamos ante un delito aduanero, usualmente la mercancía que la contiene en sí ya se trata de mercancía o de bienes que son intrínsecamente delictivos. Cuando hablamos de contrabando, esto es más que evidente. Cuando hablamos de delitos de defraudación de rentas de aduana, no necesariamente es así. En cambio, en el delito de contrabando, sí, porque esta mercancía no debió ingresar, o sea, no tiene un amparo legal para poder ser introducido en el mercado local, mucho menos para ser vendido, etcétera, ¿no? Entonces,
Cuando la autoridad aduanera, cuando la fiscalía, cuando la policía hacen las intervenciones y después de haber realizado la incautación, ya sea porque la aduana la ha realizado, ya sea porque la fiscalía la ha realizado y luego se la ha entregado a la SUNAT, estos bienes en tanto no termina el proceso, no pueden ser devueltos. Y si en el devenir del proceso este es archivado o este es sobreseído porque la causa prescrita por lo que fuera, la mercancía no se devuelve en ninguno de los casos, siempre y cuando estemos ante delitos de contrabando. Como les digo, hablar de otro tipos de defraudación de rentas, esta regla no tendría por qué aplicarse a rajatabla. Pues bien, existe para el tema de las devoluciones de mercancía, la casación ya del año 2003, ya bastante utilizada también, en la que se menciona, pues, el caso prescribe el delito por receptación aduanera, pero el señor solicitaba pues la devolución del bien, en efecto se lo devuelven, y luego de ahí el procurador plantea la casación. Y ahí es cuando se resuelve, claro, o sea, los bienes que son incautados o inmovilizados, dependiendo del bien que se trate, como pueden ser las naves o aeronaves que son solamente inmovilizadas, estos bienes son bienes intrínsecamente delictivos y nadie puede beneficiarse a costa de su propio delito, entonces no podrían devolverse. Eso también ha sido bastante detallado en la misma norma, en la cual para cualquier devolución, cualquier reexamen, incautación o lo que fuera, siempre debe contar con la presencia del procurador de la SUNAT para poder que se pronuncie. Incluso, para poder analizar este tema de las devoluciones de la mercancía, aun cuando no sea delito en un proceso penal, la SUNAT es quien va a dar la última palabra, siempre. Así está previsto y así ellos lo van a manejar, ya sea porque luego pueden realizar un cobro de tributos, ya sea porque luego van a disponer alguna otra medida o van a disponer el comiso, porque puede ser que, si bien es cierto, no es delito, pueda que se encuadre dentro de una infracción administrativa. Entonces, archivado un caso, no es automática la devolución de la mercancía. Y en cuanto a la sanción, es un delito relativamente grave. Estamos hablando de que no es no menor de 5 ni mayor de 8 años. En cuanto a la pena privativa de la libertad, y de 365 a 730 días multa. Y cuando estamos ante modalidades agravadas, como por ejemplo la participación de 2 o más personas, cuando el vehículo ha sido encabetado para poder transportar la mercancía, estamos hablando de pirotécnicos, de material, de diésel, en fin, la pena va a ser de 8, no menor de 8 ni mayor de 12 años. Pero esto que es de conocimiento, de fácil conocimiento, se le suma lo que son las consecuencias accesorias, muy poco utilizado en cuanto al manejo de estos delitos, ya que la mayoría se agota en pedir las penas privativas de libertad y la imposición de los días multa, más no en asegurar el tema de las consecuencias accesorias, que se va a utilizar, claro está, cuando en la comisión del delito se utilice a una persona jurídica o a un negocio unipersonal, obviamente con conocimiento de sus titulares. Antes de la entrada del nuevo código en el Callao, esto se planteaba con la interposición de la denuncia, y muchas veces han sido asumidos y muchas veces en la sentencia se ha dado. Sin embargo, luego con el nuevo código, al exigir que haya una audiencia, no estoy tan segura que esta sea una medida ya más recurrente, ¿no? O solicitada por el Ministerio Público, pero debiera ser utilizada, sobre todo cuando hablamos del Callao, cuando la mayoría de casos está cometido pues por empresas, ¿no? Y dentro de estas consecuencias accesorias tenemos la clausura temporal o definitiva de los locales, la disolución incluso de la persona jurídica, cancelación de licencias,
derechos, autorizaciones administrativas, la prohibición a la persona jurídica de que pueda realizar actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito, o también la intervención a la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores. Esto que estaba previsto ya en el artículo 11, 2806, la ley 28008 desde el año 2003, y que muy poco es utilizado, ha sido ahora, va a ser ahora ya derogada a partir del noviembre de 2023, y por lo cual se va a utilizar ya la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal con la ley 31740, ¿no? Que se ha dado está derogando ese tema de consecuencias accesorias que figuraba en la norma y está adecuando los procedimientos o su modo de actuar a esta nueva norma, ¿no? Que esto se condice con lo que es la ley de lavado de activos, con el tema de la corrupción de empresas, ¿no? Entonces, queda todavía mucho que analizar en el tema de consecuencias accesorias para ver data, ¿no? Estadística también, si es que en realidad se viene aplicando o no. ¿Y cuánto va a variar ahora con esta nueva norma que se ha expedido? Si va a ser más eficaz, si la va a ser más viable, o de qué modo va a ayudar a poder combatir la comisión de estos delitos. Y así, el delito de contrabando, muy extenso, pero también bastante, si bien es cierto, con bastante índice de comisión, no muy explorado en cuanto a casaciones, no hay mucha doctrina jurisprudencial al respecto. Sin embargo, existen normas que son bastante claras en cuanto a ayudarnos a la determinación de si estamos ante una u otra modalidad. Me olvidaba mencionarles también que en el caso de los delitos aduaneros no solamente debemos limitarnos a la lectura de lo que pueda ser sentencias, casaciones, doctrina vinculante, etcétera, sino también a las resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿no? Que muchas veces orientan o muchas veces van a poder delimitar actuaciones que lindan entre la infracción administrativa o también lo que es la comisión de algún delito. Así que importante también revisar los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, ¿no? Y así, básicamente eso es el delito de contrabando dado en 1 hora, que es el espacio que me han concedido. Así que si hubiera alguna pregunta para poder, en base a la pregunta, de repente poder explayarnos más, ¿no? Gracias. Estimados participantes, invitamos a hacer las preguntas a la doctora Tania, bien activando su micrófono o si no escribiéndonos al chat, ¿no? Doctorita, en vista que no hay preguntas y todo quedó claro, a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, la Junta Directiva 2022-2023 y la directora de la Dirección Académica Maribel Carrasco Ramírez, estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos en este evento académico denominado Viernes Jurídico. Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy amables y un gusto compartir esto. De hecho, solo para finalizar, hablar del tema de delito de contrabando, delitos aduaneros, es un tema que va a abarcar no solamente estos tipos, sino que va a tener que en muchos casos, abarcar temas que son de lavado de activos, va a abarcar delitos que son marcarios, delitos que van a ver contra los derechos de autor, delitos contra el medio ambiente, delitos
también con los delitos tributarios, con el tema de los insumos químicos fiscalizados, etcétera. O sea, la diversidad de delitos que pueden cometerse y que pueden estar a la par o que pueden ir a través de un concurso real, con el delito de contrabando, son varios. Así que queda a nosotros a poder estudiarnos un poco más y darnos cuenta que el delito de contrabando no solamente es el ingreso de mercancías y el pago de tributos, sino también ver que hay una diversa modalidad. Y una vez más, variedad de delitos. Una vez más, agradecer la asistencia de ustedes y al Colegio de Abogados de Ayacucho. Gracias. Muchas gracias, doctorita, por su tiempo. Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.